Buenos días, hermosa la oportunidad de estar participando en estas jornadas. Gracias a todos los organizadores por esta invitación. Es un hermoso título el de estas jornadas, hermosos tiempos, nuevas magias. Este es un maravilloso desafío el que nos han invitado en esta ocasión a pensar y diseñar los nuevos tiempos de cambio, nuevos recursos, crear alternativas para dar respuestas a los cambios que se hacen presentes en nuestras vidas, porque entiendo que el cambio es lo más permanente y lo más sostenido en la vida. Así que pensar en nuevos recursos para hacer magia en nuestra vida es un enorme desafío. Y bueno, para eso hoy les voy a estar presentando una integración de varias técnicas, donde la programación neurolingüística es una de las protagonistas, junto con BrainGene, un ojo por vez, que es una de las técnicas que pertenece a las terapias de avanzada. Esta técnica que les voy a estar presentando se llama EmoBalance, y es una técnica ideal para el abordaje del rescate emocional, ideal como intervención para primeros auxilios emocionales en situaciones de emergencia, para el abordaje de traumas y situaciones de estrés agudo. Bueno, ahora voy a compartirles pantallas y doy inicio a esta presentación. Sí, bueno, antes quiero además de la presentación, presentarme, para los que no me conocen, algunos a lo mejor ya me han ubicado de algunos otros espacios. Mi nombre es Vivian Giselle, soy psicóloga, tengo una especialización en neuropsicología y una larga formación en esto que son las terapias de avanzada y por supuesto también la programación neurolingüística. Soy trainer en programación neurolingüística. Por eso hoy voy a presentarle una mixtura, una integración de estas técnicas a través de esto que se llama EmoBalance, que aprovecho también para aclararles que esta técnica no es una creación personal, sino que es una síntesis que han realizado dos de mis maestras, a las que quiero muchísimo, que se llaman Susana Buscaglia y la doctora Raquel Ferrazano de Solveig. Y lo que yo he hecho, he enriquecido esta técnica con los maravillosos aportes de la programación neurolingüística. Paso a compartirles pantalla entonces. Ahora sí, eso. Bueno, como les decía, la técnica se llama EmoBalance y es especial para el rescate emocional, para el abordaje de primeros auxilios en emergencias, traumas y estrés agudo. Como son palabritas muy técnicas estas que estoy nombrando, quiero inicialmente contarles qué es lo que voy a estar compartiéndoles hoy a lo largo del encuentro. Les voy a estar mencionando qué es el trauma y los efectos sobre el cuerpo y la mente, cuáles son las diferencias entre el cerebro integrado y el cerebro desintegrado, qué es lo que nos ocurre cuando estamos en situaciones de estrés, a qué llamamos fenómeno de incredulidad como el principal boicoteador de los procesos de cambio, los recursos de la PNL a través del lenguaje asertivo, la visualización, el paseo al futuro, en la integración con otras técnicas y otras disciplinas para abordar el trauma y el estrés. Vamos a empezar ubicando qué es el trauma y qué hacer para vencer estos condicionantes. En principio, es importante mencionar que vivir un trauma afecta la fisiología de una manera crónica, así como la visión del mundo de las personas que lo sufren.
impactan las reacciones y también en la forma de relacionarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer para vencer estos condicionantes? Esto es lo que vamos a estar viendo en este tiempito que vamos a estar compartiendo juntos. Una persona, un referente que habló muchísimo del tema del trauma, un especialista en este tema, es Bessel van der Kolk. Este hombre, que es el que aparece allí en la parte inferior del PowerPoint, es una persona que escribió este libro, El cuerpo lleva la cuenta. Es un libro altamente recomendable para leer. Está escrito en muchos idiomas, está en castellano. Es un libro que aborda la temática del trauma en mucha profundidad, y justamente se trata de cómo los niños y adultos se adaptan a situaciones traumáticas, y se ocupa de evaluar qué tratamientos y técnicas pueden ser los más efectivos para revertir los efectos del estrés postraumático. Así que es altamente recomendable. Bessel van der Kolk dijo: experimentar traumas forma parte esencial de la vida del ser humano. Él dice: la historia se ha escrito con sangre. Algunas personas se han adaptado a terribles hechos de su vida con flexibilidad y creatividad, mientras que otros se han aferrado al trauma, y esto los ha conducido a llevar una existencia miserable. Es fuerte esta afirmación, pero no por eso menos cierta. Efectivamente, primero tenemos que desarmar nuestra creencia de que vivir un trauma es algo excepcional, que nos sucede esporádicamente en la vida y que pocas personas experimentan situaciones traumáticas. Las situaciones de la vida cotidiana, la vida misma, puede vivirse de manera traumática o con un alto monto de estrés, un duelo, un cambio de ciudad, un nuevo trabajo, una mudanza, una separación, algo lindo, algo que uno desee mucho. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo puede vivirse de una manera traumática. O sea, no necesariamente algo dramático es algo traumático, ¿eh? No nos confundamos. Algo muy deseado también puede vivirse traumáticamente. Les voy a contar una situación. A mis 50 años, mi familia me regala dinero para cumplir un sueño, que era realizar mi primer viaje a Europa. Yo nunca había viajado al exterior, a Europa, y entonces me regalan la oportunidad de concretar ese sueño e ir a visitar a mi mejor amiga que vive en Francia, en París. Yo estaba realmente feliz con ese regalo y con la posibilidad de realizar ese sueño. Les cuento que se transformó en una pesadilla. Fue algo durísimo. Les comparto que yo vivo en Rosario, en una ciudad de tamaño mediano, es bastante más chica que Buenos Aires, en Argentina, y no estoy acostumbrada a moverme en subte, en esos medios de transporte. Así que cuando llegué a los grandes lugares como que quería visitar, como París, como Londres, tenía que moverme en los subtes y llegar a las grandes ciudades y manejarme con esas formas que yo no estaba habituada a hacer, no sabía cómo hacerlo.
Realmente fue algo durísimo, dificilísimo. Fue una experiencia sumamente traumática para mí. Tuve que aplicar no Hemobalance porque no lo conocía en ese momento, pero sí varias de las técnicas de terapias de avanzada y varias de las técnicas de PNL que me ayudaron mucho para poder seguir adelante en mi viaje que duraba un mes hasta poder retornar a Argentina. Así que esto que era algo muy deseado para mí, se me transformó en algo traumático. Así que con esto quiero contarles y compartirles que las causas y consecuencias de que algo se transforme en traumático pueden ser de las más variadas y van a depender de la subjetividad de cada persona y de la capacidad de afrontamiento con la que contemos en ese momento, de los recursos con los que contemos. O sea que los traumas, las situaciones traumáticas, algunas pueden ser objetivas, otras subjetivas, y que ninguno estamos exentos de transitar por experiencias traumáticas. Entonces, ¿cómo podemos definir a una situación de estrés agudo o un trauma? ¿Qué es un trauma? Para sacarle esa connotación tan terrible. Un trauma es toda situación que por su cualidad de ser abrupta, disruptiva, con un gran monto de energía excesiva para el aparato psíquico, se transforma en una amenaza inminente de destrucción psicofísica, en la cual la persona tiene una imposibilidad de escapar y desborda la posibilidad de elaboración psíquica. Y eso, lo más importante, es que es potencialmente capaz de provocar sintomatología. Algo tan simple, ustedes imagínense en el ejemplo que yo les contaba. Yo estaba allí, en Europa, sola, en París, en Londres, en España, y no me podía volver. Tenía ya pasaje de vuelta para dentro de un mes y estaba allí sola, viviendo toda esa angustia en un estado de inermidad, sintiéndome chiquitita en esa inmensidad. Mi psiquis no podía elaborar todo eso, y no podía volverme. Bien, todo eso por esa cualidad de la experiencia se transformó en una vivencia traumática. Entonces, un trauma es algo que es como un bioshock. Yo imaginaba, y sigo con este ejemplo porque me parece que es muy práctico, que iba a ser algo maravilloso, que yo me iba a encontrar allí en un lugar lindo con mi amiga, pero esa experiencia fue imprevista, inesperada, vivida en aislamiento, en soledad. No le encontraba la vuelta, no encontraba la solución y fue vivida más o menos dramáticamente. Esa es la característica de un trauma. En este caso, la experiencia fue subjetiva porque va otra persona a Europa y te va a decir, pero no, ¿cómo va a ser eso traumático? Si vos vas, hay carteles por todos lados, información por todos lados, es re fácil tomarse un subte. ¿Dónde está la dificultad? Eso para otra persona no es en lo más mínimo traumático. Por eso la experiencia es totalmente subjetiva en este caso. Hay otras experiencias traumáticas, como puede ser una catástrofe, una situación de guerra, pueden las catástrofes naturales, situaciones de abusos, de agresiones, que son dramas
objetivos, situaciones de bullying, etc. Por eso les mencionaba que los traumas pueden ser objetivos o subjetivos. Y que pueden tener también otra característica. Pueden tener un efecto, se llaman misil, que son así abruptos, inesperados, porque por ejemplo una bomba, algo que me sorprende y que no esperaba que suceda, o puede ser también lo que se llama efecto jarra o el efecto gota a gota. Y este efecto de la continuidad, de la permanencia, es lo que hace que la experiencia se me transforme en traumática. Por ejemplo, que mi jefe cuando voy al trabajo todos los días me haga quedar después de hora y no me pague las horas extras. Que, por ejemplo, mis compañeros en la escuela todos los días me hagan bullying. Esa continuidad de la experiencia la transforma en traumática. Bien, esas situaciones de emergencia, esas situaciones de estrés, esas situaciones traumáticas, tienen el potencial de sobrepasar los mecanismos usuales que tenemos de afrontamiento y dan como resultado ese estado de sufrimiento psicológico, de enorme angustia, de malestar, de ansiedad y un deterioro en el funcionamiento adaptativo, ya sea individual o colectivo. O sea, hay muchas situaciones de estrés donde el cerebro las puede procesar automáticamente sin mayores dificultades. Pero hay otras que son más especiales porque son más intensas y entonces supera la capacidad de afrontarlas. Y ahí es donde dan como resultado este sufrimiento psicológico y este deterioro en la función adaptativa, ya sea en forma individual o también ese deterioro en el funcionamiento adaptativo colectivo. Esos deterioros dejan consecuencias, dejan secuelas, tanto a nivel físico como a nivel mental, y si se trata de catástrofes, por ejemplo, esas secuelas no solamente afectan a los sobrevivientes, o cuando tenemos, por ejemplo, un accidente familiar donde fallece alguien, no solamente dejan secuelas a los sobrevivientes, sino también a los familiares por el resto de la vida. De ahí que es tan importante que las intervenciones, los primeros auxilios, sean a nivel emocional y sean en forma temprana. ¿Cuáles son esas respuestas fisiológicas que se producen en forma crónica cuando estamos en estados de estrés, cuando estamos en situaciones traumáticas? Bien, lo que se produce es un aumento de cortisol en sangre. Y cuando se produce esto, baja la inmunidad y disminuye la memoria y también disminuye la concentración. También hay resistencia a los glucocorticoides y esto genera un aumento de la glucemia. Hay un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo simpática. Entonces esto genera que la persona esté en un estado de hiperalerta. También se aumentan las citoquinas inflamatorias, con lo cual genera que la persona esté en un estado de fatiga, experimente dolores crónicos, también haya presencia de depresión, estado de anedonia, ansiedad, irritabilidad. Entonces, cuando nosotros nos encontramos, ustedes si tienen familiares, gente conocida, o si son terapeutas, y se encuentran con pacientes que tienen algunos de estos síntomas en forma muy intensa,
o de manera crónica, es decir, que lo experimentan hace mucho, mucho tiempo, es un buen dato pensar en buscar situaciones traumáticas previas, o sea, causas anteriores que hayan generado estos estados de depresión, de anedonia, de ansiedad, de irritabilidad. Porque es muy probable que estas personas hayan experimentado situaciones de emergencia, situaciones de estrés agudo o situaciones traumáticas, y que estas experiencias hayan quedado en el hemisferio derecho como pollo congelado, decimos nosotros, y no hayan sido posibles de ser procesadas, de ser abordadas, de ser trabajadas. Y este estado sea consecuencia justamente de este estado traumático. Otra consecuencia es que hay una disminución del soporte glial y de la plasticidad neuronal. Entonces las personas pueden también encontrarse con pérdida de memoria y disminución en la concentración. Es frecuente que las personas presenten un estado de disociación, se encuentren desconectadas de la situación. Esto es como para no expresar, como para no sentir ese impacto emocional de la situación traumática. Esta baja de la concentración y de la memoria también es consecuencia de la disociación. El tema aquí, para darle mayor relevancia y tomar conciencia de esto, que la situación de estrés no solamente impacta a nivel del cuerpo, también afecta el funcionamiento de todo nuestro cerebro. Y lo primero que se activa cuando estamos en situaciones de estrés, cuando estamos bajo el impacto de trauma, es el cerebro reptiliano. Es la parte emocional y el lóbulo prefrontal. Es como si existiera una suerte de magia ahí que se cortan las conexiones. Y la persona solo puede concentrarse en la supervivencia. Es decir, el cerebro solamente se puede ocupar de luchar o de huir. Es decir, cuando estamos bajo estrés, nuestro cerebro se va a encargar de garantizar nuestra supervivencia. Es lo único que nos va a responder que hagamos: luchar o huir. Se va a activar también nuestro hemisferio derecho, que es donde guardamos nuestras emociones negativas, y ahí está el recuerdo permanente del trauma. Por eso se activan nuestras memorias corporales y ahí estamos más propensos a contraer enfermedades. Y al mismo tiempo que se activa el cerebro reptiliano y el hemisferio derecho, se desactiva el lóbulo prefrontal del hemisferio izquierdo, que está acá. Entonces no podemos acceder a los recuerdos positivos. Fíjense qué combinación, ¿no? Más problemática. ¿Cuáles serían aquí los recursos positivos del hemisferio izquierdo? El razonamiento, la lógica, el sentido del aquí y ahora. Entonces la persona no tiene criterio de realidad y vive como si estuviera en un presente continuo. Está disociada del acontecimiento, porque el acontecimiento quedó como congelado en el hemisferio derecho. Y el centro motor del lenguaje, que es el área de Broca, que está en el hemisferio izquierdo, está también desconectado, entonces la persona no puede hablar con un discurso integrado. Si ustedes abordan a una persona que está traumatizada, ustedes la van a escuchar que habla como medio
incoherente, habla desintegrada, no puede hablar de una manera fluida, porque este centro de Broca, el área de Broca, está desactivado. Todo esto pasa cuando estamos bajo estrés. Entonces, ¿quiénes pueden beneficiarse con esta técnica, con Hemobalance? Toda persona que está bajo un estado de shock, que está bajo un estado de estrés agudo o estrés traumático, cualquier persona que haya experimentado desastres naturales, violencia de cualquier tipo, accidente o cualquier otra situación traumática, subjetiva de la vida cotidiana, como el ejemplo del viaje a Europa que les contaba yo. Profesionales de la salud, médicos, paramédicos, rescatistas, cualquier persona que decida acompañar a otros en procesos de sanación y de intervención en estas situaciones traumáticas, y quienes actúen en los primeros estadios de las emergencias. Algo muy, muy, muy importante para aclarar. Esta técnica no es una psicoterapia ni la reemplaza. No tiene efectos secundarios ni nocivos, o sea que se puede aplicar con total tranquilidad. Es enseñable, como se las voy a estar transmitiendo en este tiempo, y es autoaplicable, o sea que podemos nosotros a nosotros mismos utilizarla. Por eso me parecía muy importante poder compartirlas con todos ustedes en este espacio. Puede ser utilizada individual y grupalmente. Vamos a ver entonces en qué consiste cada una de las intervenciones de estos primeros auxilios emocionales. Las personas que trabajan con esta técnica utilizan movimientos y ejercicios sensorio-motores junto con el relato verbal. Esto es un gran aporte que nos brinda la PNL, la programación neurolingüística, este relato, este acompasamiento del relato verbal, mientras vamos haciendo esos movimientos, junto con las visualizaciones, que vamos a llamar ese paseo al futuro. Esta combinación de los movimientos junto con el relato verbal y las visualizaciones son altamente efectivas porque son intervenciones neuroreguladoras que permiten disminuir los estados de alerta y relajar todo el sistema de la persona que está bajo estrés. ¿Qué usamos específicamente en Hemobalance? ¿En qué consiste esta técnica? Primero vamos a tratar la incredulidad. Nos ocupamos del tratamiento de la incredulidad con una técnica que se llama un ojo por vez, que pertenece a las terapias de avanzada, cuya creadora es la doctora Raquel Ferrazano de Solvay y el doctor Pablo Solvay, que ya no se encuentra él con nosotros. Realizamos correcciones a través de la respiración, porque la respiración nos permite activar el nervio vago, que es la vía más directa para obtener un estado de relajación. También utilizamos el PACE o PACE, que son una serie de ejercicios que pertenecen al Brain Gym. Después iremos viendo, les iré contando cada uno de estos cuatro ejercicios: tomar agua, el masaje del riñón 27 que se llama los puntos del cerebro, el cross crawl o marcha cruzada y el gancho de Cook para equilibrar toda la electricidad del cuerpo. También activamos lo que llamamos puntos positivos, que estos puntos no solamente ayudan a la persona a salir del estado de alerta, sino que la conectan con los recursos que necesita para solucionar su problema.
Esto es muy, muy, muy importante. Y también utilizamos la técnica frontal occipital, que si bien es algo similar a los puntos positivos, lo usamos principalmente para lo que llamamos hacer un paseo al futuro. Ahora voy a ir comentándoles un poquito más en detalle cada uno de estos puntos. Antes de iniciar todo el trabajo, cuando tenemos a la persona junto con nosotros, que está experimentando ese estado de estrés agudo, ese estado de profundo malestar, es importante que hagamos esta tarea, este paso de medir el nivel de malestar. Esto es pedirle subjetivamente que la persona nos cuente cuánto es su nivel de perturbación, cuánto es su nivel de malestar que está experimentando con lo que le pasa en este momento. Y lo vamos a medir con una escala de 0 a 10, donde 10 es la mayor perturbación y 0 es ninguna perturbación. Obviamente lo esperable en estos casos es que la persona venga con una perturbación de 7 para arriba, generalmente. Al finalizar toda la serie de ejercicios, todo el trabajo con la persona, la idea es que la perturbación y sobre todo las sensaciones corporales, molestias, de malestar, tienen que haber descendido, tienen que haber disminuido de una forma considerable, de una manera importante. Y si esto no sucede, volvemos a repetir toda la serie de ejercicios, hasta que el descenso del malestar, de las sensaciones corporales, sea importante. ¿A qué vamos a llamar importantes? Voy a usar otra palabra, además de importante, que el descenso sea ecológico. Voy a hablar de un descenso ecológico, es decir, que el descenso del malestar, la disminución del malestar, sea acorde a la situación de que se trate, a la circunstancia y al momento. Porque si la persona tiene un malestar de 10 porque hubo un accidente de tránsito y falleció su hijo, y hacemos todo el trabajo, y no va a ser ecológico que la persona se quede con un malestar de 1 o 0, que no le pase nada. Y no, lo más probable es que se quede con un nivel de perturbación de un 3, de un 4, y eso va a ser ecológico. Es esperable que tenga un nivel de tristeza, de angustia, y sí, la situación lo amerita. Entonces, bajar de un nivel de intensidad de 10 a 3 es haber cumplido con nuestro propósito. Entonces, por eso decimos que el descenso, el nivel de malestar, sea un descenso ecológico. Bien, eso hay que chequearlo. Vamos a empezar viendo el tema de la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Estas son las palabras claves. ¿Será esto cierto? No lo puedo creer. Del sufrimiento no se puede salir caminando en el mismo plano. Al sufrimiento tenemos que salir elevando la conciencia, tomando una perspectiva más amplia de la situación. Y la incredulidad es uno de los obstáculos para poder hacer esa elevación de conciencia. La incredulidad genera fisiológicamente esto que vemos en la imagen, en este hombre de la derecha.
ojos fijos y congelados en la persona mirando al frente. La persona que está pasando por un estado de incredulidad te mira así, con los ojos abiertos, mirando al frente, como congelada. Porque la incredulidad es esto, es una suerte de negación de la realidad, es un mecanismo de defensa inconsciente, por supuesto, y es muy importante identificarlo, diagnosticarlo, porque no se puede resolver algo que el cerebro, porque esto es un fenómeno cerebral, neurobiológico, algo que el cerebro, que el psiquismo no ve. La aceptación es el primer paso para poder iniciar cualquier proceso de sanación, cualquier proceso de cambio. Por eso decimos que la incredulidad es el principal boicoteador de cualquier logro, de cualquier avance terapéutico, de cualquier proceso de transformación, de cualquier proceso de recuperación de las personas. Por eso es muy importante analizar y lograr identificar este estado de incredulidad en alguien. Cuando alguien te mira así con esos ojos abiertos, mirando para adelante, hay que sospechar que puede haber un estado de incredulidad. Cuando alguien viene a consulta y tiene una dificultad y no avanza en sus procesos, es conveniente hacer un diagnóstico de incredulidad. Quien nos dio un dato muy importante, quien nos ayudó muchísimo a leer qué pasa con los ojos, fue justamente la programación neurolingüística, porque las personas no solamente hablamos con la boca, hablamos con la mirada, hablamos con los ojos. Cuando movemos los ojos, también estamos hablando. Ese secreto, esa magia, nos la compartió, nos lo contó la programación neurolingüística. Fue quien más nos enseñó la PNL a decodificar cómo las personas procesamos la información a través de los accesos oculares. Por ejemplo, fíjense, generalmente cuando miramos, cuando movemos los ojos hacia el lado izquierdo, es porque estamos ahí en el lado de nuestros recuerdos. Cuando miramos los ojos, cuando movemos los ojos mientras hablamos y los movemos hacia arriba y hacia la izquierda, es porque estamos recordando alguna imagen. Cuando movemos nuestros ojos hacia arriba y a la derecha, es porque en cambio estamos imaginando o construyendo una imagen. Por ejemplo, a lo mejor estamos pensando en el lugar de vacaciones donde nos vamos a ir o cómo nos gustaría que sea la casa que vamos a alquilar. Y ahí entonces estamos construyendo esa imagen en nuestra mente. En cambio, cuando estamos moviendo los ojos aquí a la altura de nuestras orejas, es porque estamos procesando información de tipo auditivo. Si los movemos para el lado izquierdo, por lo general, es porque estamos recordando algún sonido que hemos escuchado o alguna palabra. Y si lo movemos para el lado de la derecha, a nuestros ojos, a la altura de nuestras orejas, es porque estamos construyendo algún sonido nuevo, o a lo mejor alguna palabra que vamos a estar diciendo en el futuro. Tal vez nos podemos imaginar, ay, ¿cómo estamos mirando un pajarito y decimos, uy, ¿cómo será el sonido de este pajarito? ¿Cómo cantará este pajarito? Y ahí muy probablemente nuestros ojos se estarán moviendo hacia ese lado derecho. En cambio, si nuestros ojos miran
hacia abajo a la izquierda, seguramente vamos a estar metidos en lo que llamamos diálogo interno en la PNL, o rollo interno, o rumiación mental, en nuestros pensamientos, metidos en nuestros pensamientos. Ahí cuando estamos así pensando, en nuestro rollo interno, nuestros ojos están hacia abajo y a la izquierda. En cambio, cuando estamos conectados con nuestras sensaciones, con nuestro sentir, con nuestra emocionalidad, con nuestro mundo emocional, los ojos están posicionados generalmente hacia abajo y a la derecha. Todo esto que les estoy compartiendo es gracias a la magia que nos facilitó la programación neurolingüística. Por eso les cuento un secretito. Si ustedes están tristes, angustiados, están pasando por una situación dramática y están con lágrimas muy fáciles y tienen que ir de pronto a una reunión de trabajo, los invito a hacer este juego, este ejercicio. Fíjense que si ponen los ojos hacia arriba, si miran así hacia arriba, así como estoy haciendo yo, es muy difícil que puedan llorar mirando hacia arriba. Pruébenlo y después me cuentan a ver si logran esta magia. Es una de las magias que nos enseñó la programación neurolingüística. Es muy difícil poder llorar mirando hacia arriba. Bien, bueno, del mismo modo, cuando estamos transitando en el estado de incredulidad, naturalmente los ojos se ponen grandes, como muestra este emoticón, y se posicionan así, adelante, más allá de este gesto de la boca de esta mujer, y quedamos así como congelados. Ese es el gesto de la incredulidad. La incredulidad es esto, este primer estadio del shock producido por esta situación de emergencia, de estrés agudo o trauma. Es porque hay una disociación entre dos partes de la persona, donde una parte de la persona sí cree lo que sucedió, lo que está pasando, y la otra parte de la persona no lo puede creer. Esto naturalmente es un mecanismo de defensa ante el sentimiento de abrumación de la situación traumática que le impide reprocesarla. En el contexto terapéutico, en el consultorio, es cuando la persona te cuenta algo que ella misma no lo puede creer. ¿Cómo trabajamos con esto prácticamente? De la siguiente manera. Nos tapamos, como muestra la imagen aquí, tapamos un ojo, la invitamos a que la persona se tape un ojo, y nosotros, los terapeutas, los asistentes, a la persona que está en ese estado de emergencia, le preguntamos con una voz hipnótica, con una voz muy suave, con una voz de sorpresa, le preguntamos, ¿podés creer que? Mientras la persona tiene su ojo tapado. Le preguntamos esto con un ojo tapado y luego le preguntamos lo mismo con el otro ojo tapado. Y te vas a dar cuenta que la persona se queda con el ojo abierto unos segundos en silencio y ya, si rápidamente no te dice sí, lo puedo creer, que no lo puede creer. Basta con que se quede callado unos segundos o te responda que no, por supuesto que no lo puede creer. Si después, aunque después te diga sí, lo puedo creer, pero demora unos segundos, ya la respuesta significa que no lo puede creer. ¿Qué cosas podemos preguntar? De las más variadas. ¿Podés creer que? Y continuamos esa pregunta
con la situación de la que se trate. Por ejemplo, si yo sería la persona, ¿no? Le preguntamos, ¿podés creer, vamos a suponer que se trata de una situación de duelo, ¿podés creer que tu papá no está más y que falleció de un cáncer? Y le preguntamos lo mismo con este ojo. ¿Podés creer que tu papá no está más, que falleció de un cáncer? Algo que puede haber pasado hace mucho tiempo y la persona no lo pudo procesar nunca. Y le podemos preguntar, ¿podés creer que tu mamá te dio en adopción? ¿Podés creer que tu mamá te dio en adopción? Así con un ojo y con otro. Les doy ejemplos de otras preguntas. ¿Podés creer que tu esposo quedó parapléjico en un accidente de tránsito? ¿Podés creer que tu pareja te abandonó el mismo día en que le dijiste que estabas embarazada? Yo sé que son ejemplos terribles, pero bueno, ubiquemos que estamos hablando de situaciones de estrés agudo, de situaciones traumáticas, ¿está? Yo me dije a mí misma, ¿vos podés creer que con 50 años estés acá paralizada y no puedas tomarte un subte acá en París? Yo tuve que hacerme este ejercicio a mí misma porque no podía creerlo lo que me estaba pasando. Estaba bajo el efecto de la incredulidad. Así que yo me apliqué a mí misma esta técnica e hice lo siguiente. Primero, hice esto, ¿eh? Me hice la pregunta y después se trabaja de esta manera. Se le pide que la persona repita el hecho traumático mientras va destapando alternativamente los ojos luego de varias rondas. Y después, finalmente, le volvemos a hacer la pregunta. ¿Podés creer que? Voy a tomar mi ejemplo. Esto de que yo me quedaba paralizada y no podía tomar los subtes en Europa, en París. En París, en Londres, en ningún lugar, ¿no? Bien, entonces, yo me pregunto a mí misma, ¿podés creer que no podés, que teniendo 50 años, no podés tomar un subte en Europa y te quedás paralizada como si fuera una nena chiquita de 3 años? No, no lo puedo creer. ¿Podés creer que teniendo 50 años no podés tomar un subte y te quedás acá paralizada como si tuvieras 3 años y fueras una nena chiquita? No, no lo puedo creer. O me quedo callada. Bien, ok. Bien. Ya hice el diagnóstico. Tengo incredulidad. Entonces, ahora me digo a mí misma con voz alta o con la voz de mi mente. No puedo tomar el subte y me quedo paralizada como si fuera una nena chiquita. No puedo tomar el subte y me quedo paralizada como si fuera una nena chiquita. Tengo 50 años y no puedo tomar el subte acá en París y me quedo paralizada como si fuera una nena chiquita. No puedo tomar el subte acá en París y me quedo paralizada como si fuera una nena chiquita y tengo 50 años y soy una mujer. Tengo 50 años, soy una mujer y no puedo tomar el subte acá en París y me quedo paralizada como si fuera una nena chiquita. Tengo 50 años, soy una mujer, no puedo tomar el subte acá en París y me quedo paralizada como si fuera una chiquita. Bien, así voy repitiendo lo mismo varias veces, tapándome un ojo cada vez. Entonces, esta técnica, haciendo esto alternativamente con un ojo y por vez, repitiendo la situación traumática, lo que me permite es aislar y preguntarle a cada hemisferio por separado si cree o no cree esta situación impactante que está relatando la persona. Entonces, ahí muestro ¿sí? La situación traumática y después de varias rondas le vuelvo
a pedir a la persona que se tape los ojos y le vuelvo a preguntar, ¿podés creer que teniendo 50 años no podés tomarte un subte porque te quedás paralizada como si fueras una nena chiquita? Y ahí la persona te dice, sí, claro, si me pasa, ¿cómo no lo voy a poder creer? Y te responde rápidamente, pero te lo dice sí, como con una obviedad. Ahí nos damos cuenta que se levantó el fenómeno de la incredulidad. Y ahí recién se puede empezar a trabajar con cualquier técnica y cualquier procesamiento, cualquier proceso de cambio es mucho más rápido y mucho más efectivo. Así se trabaja la incredulidad y se las recomiendo para cualquier tipo de tratamiento que quieran iniciar aquellos que sean terapeutas. Y las personas comunes que nos estén escuchando pueden aplicárselas a sí mismas y chequear estados de incredulidad. La respiración profunda es otro recurso que usamos en Hemobalance porque es muy importante esta técnica, también llamada respiración abdominal o respiración diafragmática. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede cuando estamos en estrés? Cuando estamos bajo un alto impacto de estrés, las personas lo que hacemos es hiperventilamos, porque al estar en estado de lucha o huida, empezamos a hacer esta manera de respirar, una respiración superficial, torácica, y esto genera entrar en estado de pánico. La hiperventilación activa el sistema nervioso simpático y esto incrementa los síntomas de ansiedad. Por eso usamos la respiración abdominal, porque la respiración abdominal activa el nervio vago, que permite activar el sistema nervioso autónomo parasimpático, que permite entrar rápidamente en un estado de relajación y eso genera que las personas se tranquilicen y se calmen rápidamente. ¿Cómo es la respiración abdominal o respiración también llamada diafragmática? La idea es imaginar que al inhalar estamos inflando un globo que tenemos en el abdomen. Esta se me ocurre que es la mejor metáfora, en el abdomen, en nuestra panza, en nuestra barriga, como lo querramos llamar, y que al inhalar estamos inflando hasta el máximo ese globo y que al exhalar pensar que estamos inflando ese globo. De modo, como vemos ahí en la imagen, nuestro abdomen se contrae. Cuando inhalamos, vamos inflando el globo y al exhalar, el globo se va desinflando. La forma de chequearlo es colocar las palmas de las manos así, con los dedos mayor juntos, y colocar las palmas de las manos así sobre el abdomen, y al inhalar, no sé si se ve en la imagen, no, se borra, así, se van inflando y se van, no sé si se ve, no, se ve borra, a ver, ahí, se separa los dedos, y cuando exhalo, los dedos se van juntando. Inhalo, los dedos se separan y cuando exhalo, el abdomen se contrae. ¿Se ve? Inhalo. Por el fondo de pantalla por ahí no se ve bien, pero esta es la idea.
Es una respiración excelente porque produce una relajación muy, muy rápidamente. La recomendación, dentro de lo posible, es que la inhalación sea más corta que la exhalación. El tiempo de la exhalación, dentro de lo posible, que sea el doble de larga que la inhalación. Una complementación, mientras la persona está respirando, la idea es hacerlo varias veces, es acompañar este ejercicio, este movimiento rítmico, con un mantra. Un mantra que, si la persona está muy cargada de pensamientos, puede ser un mantra, por ejemplo, So, con la inspiración, Ha, con la exhalación rítmicamente, o puede ser algo que le dé sentido positivo para la persona. Por ejemplo, mientras inhala, puede decir: acá estoy a salvo. Acá estoy en paz. Todo está perfecto. Y va diciendo y va repitiendo un mantra que para ella tenga sentido en ese momento. Esto es importante como refuerzo positivo. Todo está bien y perfecto en mi mundo. Va repitiendo un mantra que tenga sentido para ella, mientras va respirando. Esto es muy, muy, muy importante y muy relajante. Vamos con el tercer momento de esta técnica, que es poner en forma a la mente, con el PACE, que son los ejercicios que nos regala Brain Gym. Brain Gym es una técnica que fue creada por el doctor Paul Denison en 1987. Él es psicólogo, especializado en todo lo que es el área del cerebro y los aprendizajes. Los ejercicios constan de tomar agua para hidratar al cerebro y generar una buena corriente eléctrica, luego masajear lo que se llaman los botones del cerebro, que son para dar claridad mental y que la persona pueda ubicarse en el contexto en el que se encuentra y que pueda salir de ese estado del shock que está atravesando. Hacer el ejercicio que se llama cross crawl o gateo cruzado, que tiene como finalidad integrar los hemisferios cerebrales para que trabajen conjuntamente. Y el gancho de Cook, cuya función principal es defusionar el estrés emocional. Acá les muestro, les comparto la misma imagen del PACE, pero hecha por personas de carne y hueso, donde estos ejercicios, al hacerlo, aportan al cerebro una condición positiva, activa, clara y energética. Esta es la sigla del PACE. Esto es lo que significa PACE. Bien, vamos al agua. Importantísimo tomar agua antes de empezar todo esto, algo tan simple como el agua. El agua nos facilita la relajación y nos proporciona un estado de equilibrio. Para que estemos relajados, necesitamos tomar agua. El cerebro se hidrata con agua. Y aclaro que es con agua y no con cualquier otra bebida. No es lo mismo que sea
otra infusión. No puede ser té, no puede ser mate, me han preguntado muchas veces. ¿Puede ser jugo? No, es agua. No es lo mismo que sea otra bebida, porque el cerebro codifica cualquier otra bebida como comida. Cualquier otra bebida que no sea agua, para el cerebro es comida. Así que tiene que ser agua. Solo incrementamos los niveles de oxígeno cerebral cuando ingerimos agua. Así que la hidratación es con agua, y cuando no hay hidratación, hay desequilibrio a nivel cerebral y a nivel de todo nuestro sistema eléctrico. Así que fundamental para equilibrar la red eléctrica es que tomemos agua. Por lo tanto, el agua nos energiza. Ahí aparece la E del PACE. Seguimos con los botones del cerebro. En esta imagen están ahí clarito donde están ubicados estos botones, el R27. Están debajo de la clavícula, son 2 puntos que pertenecen al riñón 27. Si se los muestro, están acá, me los voy a tocar acá, si se ven por la cámara, aquí, bien debajo, acá está mi clavícula, acá abajo, están estos 2 puntos, es el riñón 27, se llaman botones del cerebro. Estos botones tienen la función de encender al cerebro, lo activan. Es como si entráramos a una habitación que está oscura. ¿Qué pasaría? Nos llevaríamos todo por delante, nos chocaríamos con todo. Entonces, si está prendida la luz, tenemos mucha más posibilidad de sortear los obstáculos más fácilmente. De la misma manera, si tenemos estos botones del cerebro activados, vamos a tener muchas más posibilidades, más recursos de enfrentar las dificultades que nos presenta la situación traumática. Además, como les decía, estos botones pertenecen al meridiano del riñón 27, que es el meridiano que está conectado con los miedos, así que estamos sacando a la persona de la situación de miedo y conectándola con la realidad al activar esos botones. ¿Qué función tienen? Da claridad mental, permiten conectarse con el aquí y ahora, la persona sale de la confusión y del ensimismamiento interior, y permiten priorizar lo importante de lo que no es importante. Por eso dan mucha claridad. ¿En qué consiste la técnica? ¿Qué le vamos a pedir a la persona? Que apoye su mano, una mano sobre el ombligo, abra las piernas, la persona puede estar parada o sentada, coloque el dedo índice y medio juntos, así, índice y medio juntos de una mano, y el pulgar, ¿sí?, de la otra mano, y ambos con estos 2 dedos se masajea en círculo, en el sentido de las agujas del reloj, estos puntos durante 30 segundos. Luego cambiamos de mano. Ponemos esta mano sobre el ombligo y hacemos lo mismo con la otra mano. Cambiamos de mano. Esto es para cambiar la polaridad. ¿Sí? Masajeamos durante 30 segundos de esta manera. Esta es la técnica. Bien. Vamos
a el cross crawl. Es muy simple y divertido. Consiste en tocar, como se ve aquí en la imagen que está haciendo este niño, en tocar alternadamente con cada mano. Él lo está haciendo con el codo, puede ser con el codo o con la mano, la rodilla de la pierna opuesta, así. Lo puedo hacer parado o lo puedo hacer sentado si es una persona mayor que no se puede parar y que puede tener problemas de equilibrio. Lo puede hacer así como lo estoy haciendo yo, en forma sentada. Esto permite activar los hemisferios cerebrales simultáneamente y mejorar la comunicación entre ambos hemisferios. Entonces, esto libera el estrés y baja la hiperenergía, la hiperalerta. Entonces, me activa. Ahí le damos indicación al cerebro que los hemisferios se crucen y funcionen de manera coordinada para que trabajen con el mismo nivel de intensidad, tanto la parte lógica como la parte emocional. Entonces, simple. Es hacer esto de manera cruzada. Bien. El siguiente ejercicio. Gancho de Cook. Este ejercicio, además de equilibrar la electricidad del cuerpo, produce una relajación inmediata y un enorme bienestar. ¿Cómo se realiza? Veamos la técnica. Iniciamos cruzando el pie izquierdo sobre el derecho. Se puede hacer sentado o parado, de la misma manera. Extendemos los brazos hacia adelante, cruzamos la muñeca izquierda sobre la derecha, entrelazamos los dedos de modo que los pulgares queden hacia abajo y acercamos las manos sobre el pecho. Mientras hacemos esto, la lengua va hacia el paladar. Cerramos los ojos y nos centramos en la respiración. Quedamos quietos en esta posición durante 1 minuto y luego cambiamos de posición. Y cruzamos la otra pierna y en lugar de cruzar el brazo izquierdo delante, ponemos el derecho. O sea, invertimos la pierna, la que cruzamos antes arriba, ahora cruzamos la otra arriba. Para finalizar, podemos hacer esto. Podemos juntar las manos, todas las yemas juntas, de esta manera, hacer unas respiraciones profundas, y esto permite que el cerebro se integre completamente. Aquí vemos la técnica del gancho de Cook de una persona que está sentado. Bien. Esto enraiza, conecta las emociones con el sistema límbico, integra los 2 hemisferios cerebrales, conecta los circuitos de energía del cuerpo y la activa cuando está bloqueada, relaja, centra, contribuye a ver las cosas desde un punto de vista positivo. Así que la invitación es que cuando ustedes estén muy ansiosos, más allá de que sea para la intervención, en este caso de una situación traumática, cuando necesiten entrar en estados de relajación, es muy recomendable hacer esta técnica, porque reduce el estrés y nos conecta con el poder personal, con nuestra propia autoridad. Entonces, en estos casos,
cuando sea para lograr ese estado de estrés, de conexión con el sí mismo, con mi centro, con mi poder personal, yo puedo hacer esta técnica. Esto es una magia interesante, y lo podemos acompañar de una visualización. Centrados en esta posición, con la espalda recta, la invitación es imaginar una película. Imaginar que estamos viviendo aquella situación que queremos alcanzar, aquello que queremos lograr, aquello que queremos vivir, aquello que queremos estar experimentando en nuestra vida. Nos decimos en PNL, nos asociamos, nos metemos adentro de esa película y experimentamos esa experiencia con todos nuestros sentidos. Y nos preguntamos, ¿qué voy a estar viendo estando allí? Y camino esa experiencia mirando todo lo que hay alrededor, y miro todo lo que hay, me encuentro con toda esa experiencia, la vivo intensamente, y me conecto con todos los sonidos de ese momento, y me pregunto, ¿qué me voy a estar diciendo cuando haya logrado, cuando esté en ese lugar, cuando haya alcanzado eso que es tan importante para mí? ¿Qué voy a estar escuchando? ¿Qué me voy a estar diciendo? ¿Qué sonidos va a haber en ese contexto? ¿Qué voy a estar sintiendo? ¿Habrá alguna temperatura particular en esa situación? Y me conecto con toda la sensorialidad de la experiencia. Esta es la invitación a enriquecer este ejercicio, no solamente para una situación traumática, sino también para cuando necesitemos estar relajados, generar un estado de tranquilidad, de conexión con nuestro poder personal, con nuestra propia autoridad, para lograr un estado deseado y lograr algo que estemos necesitando conseguir en nuestra vida. Otro de los elementos de esta técnica, Emobalance, es tocar, presionar levemente lo que llamamos puntos positivos, que son puntos que están ubicados en las prominencias frontales, aquí en la parte de la frente, donde están los lóbulos frontales de nuestro cerebro. Estos puntos, al presionarlos, nos permiten un estado de relajación y de tranquilidad. Lo que hacemos es presionar estos puntos, cerrar los ojos y si lo hacemos, si no lo estamos autoadministrando, ¿no? Solamente vamos a poder ejercer esta presión. Si lo hacemos a otra persona, le invitamos a la persona que la persona se cruce las manos sobre el pecho, como si se estuviera dando un abrazo, como si se estuviera abrazando a sí mismo. La invitamos a que se relaje, a que cierre los ojos, y nosotros, con una voz muy suave, con una voz de trance, la invitamos a que entre en lo que llamamos ese estado de relajación profunda, en ese estado de trance, decimos en PNL, que no es más que un estado diferente de conciencia, un estado profundo de relajación. Y la invitamos a que en ese estado de relajación la persona respire profundamente y con una voz muy suave
le decimos a la persona, vas respirando profundo, y mientras vas respirando, inhalando y exhalando, vas imaginando ese estado que querés estar sintiendo en este momento. Y a medida que vas respirando y vas soltando poco a poco esas tensiones en tu cuerpo, vas notando cómo te vas relajando más y más. Y cuanto más te vas relajando, vas entrando en un estado muy placentero, de bienestar, que te va llevando naturalmente a un lugar muy seguro, de tranquilidad, donde estás acompañada de esas cosas que tanto te gustan. Y le vamos así hablando a la persona, acompañándola, para que pueda ir a lo que llamamos en programación neurolingüística un lugar seguro. Entonces, con una voz muy tranquila, la invitamos a que vaya a un lugar seguro, que encuentre en su vida algún lugar donde se haya sentido muy, pero muy segura. Y que ahí se asocie, que ahí recuerde cómo era ese lugar, que le decimos, mira lo que mirás, escuchá lo que escuchás, sentí lo que sentís, estando en ese lugar donde te estás sintiendo muy, pero muy segura, muy, pero muy seguro. Y estás ahí sintiéndote segura, disfrutando de ese estado de calma, de seguridad. Y a partir de ahí, sintiéndote segura, tranquila, le generamos ese estado con el objetivo de darle recursos para que pueda afrontar luego esta situación traumática, de estrés, que va a tener que vivir en la realidad. Entonces, la invitamos a la persona a que vaya a un estado a encontrarse con esos recursos que necesita encontrar. Puede ser seguridad, tranquilidad, paciencia, lo que la persona esté necesitando. O sea, con esta técnica la invitamos a que vaya a un lugar seguro o a un lugar con estados de recursos. Esta técnica activa el lóbulo frontal al tocar estos puntos, conecta con el pensamiento racional, la persona se puede estar centrada más en el presente, entonces puede experimentar la sensación de sentirse fuera de peligro y baja el nivel de perturbación. Otra técnica que invitamos a la persona a que experimente es la técnica frontal occipital, que también es muy simple, que es colocar una mano sobre la frente y la otra sobre la parte de atrás de la cabeza, sobre el hueso occipital. También es autoaplicable y permite una visión más realista del problema. Con esta técnica, teniendo a la persona presionada con sus manos en estas dos ubicaciones, uno mismo o uno asistiendo a la persona,
la invitamos a que haga un paseo al futuro. ¿Qué es esto? Le proponemos que viaje a una situación, a esa situación que desea resolver. Por ejemplo, si está estresada, traumatizada porque se quedó sin trabajo, porque la despidieron, y entonces cree que no va a poder conseguir trabajo, bueno, le invitamos a que imagine un momento de su vida donde ya consiguió el trabajo que quiere, donde ya está nuevamente con trabajo. Entonces le hacemos un paseo al futuro donde ya logró resolver la situación. Y una vez más, la invitamos a que entre en esa película, a que mire todo lo que va a estar viendo cuando ya haya encontrado trabajo, qué va a estar escuchando, qué va a estar sintiendo. La invitamos a que experimente sensorialmente esa experiencia, que la viva al máximo para que luego pueda volver a la realidad llena de recursos. Bien, les quería contar, como a modo de cierre, que este es nuestro cerebro. Cuando activamos el frontal y el occipital, lo que estamos haciendo es estimulando el cerebro ejecutivo y el centro de la visión. Por eso es que la persona puede alcanzar una visión más realista del problema. Bueno, haciendo todos estos movimientos es que a medida que nos movemos y hablamos, la persona puede terminar su trabajo sintiéndose mucho, mucho, mucho más relajada, mucho más tranquila que inicialmente, habiendo bajado notablemente su nivel de perturbación. Bueno, espero que esto haya sido de aporte, es autoaplicable, individual y grupalmente, así que bueno, esta ha sido mi contribución en estas jornadas maravillosas de PNL. Así que muchísimas, muchísimas gracias y nos estamos viendo en un próximo encuentro. Muchas gracias.